Trabajo en un Starbucks desde hace casi un año. Soy empleado de medio tiempo y cubro todo tipo de horarios. La sucursal es típica, ubicada en una zona comercial con tiendas y restaurantes. Todo parecía normal hasta que viví algo que me heló la sangre hace unos meses. Ese día me tocaba cerrar, y mi turno empezaba al mediodía. Cerrábamos a las 8 de la tarde, así que serían 8 horas de trabajo. Por lo general, las primeras horas de la tarde eran tranquilas, pero hacia las 4 o 5 comenzaba el ajetreo. Luego, cerca de las 7, el lugar volvía a quedar en calma. Aquella jornada no fue la excepción, las primeras horas pasaron lentas, con pocos clientes. Nuestro Starbucks tiene varias mesas donde la gente suele instalarse a trabajar o leer, a menudo pasando horas con su café. A las 5, el lugar estaba lleno. Fue entonces cuando noté, por primera vez, a un hombre que parecía fuera de lugar. Era calvo, con una barba espesa y vestía ropa suelta. Caminaba de un lado a otro de la tienda, como si tuviera prisa, pero sin ningún destino claro. Su ritmo era acelerado, y en cuestión de minutos, comenzó a dar vueltas rápidas por el local. Nadie se comporta así en un café. Lo miré de reojo mientras seguía con mis tareas, intentando no prestarle demasiada atención. Pasados unos 30 minutos, escuché murmullos incómodos de varios clientes. Al mirar de nuevo, vi que el hombre seguía allí, ahora sentado solo, observando a todos a su alrededor. Parecía que había estado molestando a algunas personas, pidiéndoles que le compraran algo o que le dieran sus bebidas. Consulté con mi compañero, y como yo tenía menos trabajo, decidí ir a hablar con él y pedirle que se fuera. Sentí una punzada de nervios, no sabía cómo reaccionaría. Salí de detrás del mostrador y me dirigí a la mesa donde lo había visto, pero ya no estaba. Di una vuelta por el local, escudriñando entre las mesas y revisando cada rincón, pero parecía haberse esfumado. Con alivio, pensé que se había ido, y regresé a mis tareas. A medida que el reloj se acercaba a las 7, el flujo de clientes disminuyó y el ambiente se volvió silencioso. Un par de compañeros terminaron su turno y se fueron, dejándonos solo a 4 para la última hora. Cuando se cierra, las horas finales suelen alargarse, y el silencio de la tienda vacía adquiere un tono inquietante. A las 8 en punto, el local estaba vacío y era hora de limpiar y cerrar. Al avanzar hacia la zona de los baños para realizar la última revisión, noté que la puerta de uno de ellos estaba cerrada. Nuestros baños son individuales, ubicados frente a frente en un pasillo trasero, y siempre quedan entreabiertos cuando no están en uso. Sentí un escalofrío al recordar al extraño hombre de antes. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Estaría ahí dentro? Me acerqué y llamé a la puerta. Silencio. Volví a intentarlo, esta vez diciendo que ya estábamos cerrando y preguntando si había alguien dentro. Nada. Di un paso atrás, indeciso, tratando de convencerme de que alguien podría haber dejado la puerta cerrada por accidente. Pero la sensación de que él estaba ahí era intensa. Volví a llamar, aguzando el oído para captar cualquier sonido o movimiento, pero el silencio era absoluto. Entonces, sin aviso, la puerta se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre salió corriendo, directo hacia mí. Ni siquiera lo pensé. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude. Mis compañeros, alertados por el ruido, me vieron pasar como un rayo y salieron detrás de mí. Llegué al estacionamiento, y al voltear, vi que el hombre estaba a solo unos metros detrás, siguiéndome. La adrenalina me impulsó a correr hacia otro estacionamiento cercano, donde había un supermercado. No iba a llegar a mi auto a tiempo, él estaba demasiado cerca. Corrí hacia el supermercado, y por suerte, estaba abierto. Crucé la entrada, y en algún momento, dejé de sentir su presencia detrás. No sé cuándo dejó de perseguirme, solo que al llegar al interior del supermercado ya no lo vi. Mi teléfono sonó. Era una compañera, preguntándome si estaba bien. Me dijo que habían llamado a la policía, y le conté que ya no sabía dónde estaba el hombre. Regresé al Starbucks con cautela, atento a cada sombra, a cada esquina. Al llegar, vi una patrulla afuera.
Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron buscar al hombre por la zona. Terminamos de limpiar y nos fuimos. Aquel fue el día más aterrador que he vivido trabajando allí. El mes pasado, una parada rápida en Starbucks se convirtió en la experiencia más perturbadora que jamás haya vivido. He ido allí cientos de veces, soy una gran bebedora de café. Mi día no comienza hasta que tengo una taza en la mano. Pero esa mañana, algo no estaba bien. Al llegar, vi que la fila del autoservicio era interminable. Decidí entrar, pensando que quizás sería más rápido. Al cruzar las puertas, un ambiente tenso me recibió, al menos 10 personas abarrotaban el lugar. 4 o 5 hacían fila para ordenar, el resto esperaba sus bebidas, ansiosos, casi hipnotizados por los movimientos de los empleados que se apresuraban de un lado a otro, apurados y casi sin levantar la vista. A pesar de todo, me puse en la fila, resignada. La gente detrás de mí aumentaba, y yo observaba cómo las órdenes fluían una tras otra, el aroma del café mezclándose con la impaciencia en el aire. Finalmente, hice mi pedido y me uní al grupo de los que aguardaban sus bebidas, ahora reducido a unas 5 personas. Miraba cada taza que salía, segura de que la siguiente sería la mía. Pero los minutos pasaban, y los demás iban recibiendo sus pedidos, menos yo. Finalmente, escuché mi nombre. Mi nombre es Ximena, y la bebida era exactamente lo que había pedido. Al alzar la mano para tomarla, una mujer se interpuso justo frente a mí. No la había visto en la fila, había llegado después, y claramente, no estaba esperando tanto como los demás. Incrédula, la observé tomar la bebida y dirigirse hacia la salida como si fuera lo más natural del mundo. Algo en su actitud, tan fría y firme, me hizo dudar de si debía confrontarla, pero me acerqué a ella y le dije: «Creo que esa bebida es mía». Ella me miró fijamente, con una expresión de profundo desprecio, como si mi mera existencia le molestara. «No», dijo, casi escupiendo las palabras, «es mía. Me llamo Ximena». Sentí un escalofrío recorrerme. Algo en su mirada era extraña. Me pregunté si realmente era cierto, si acaso había alguna explicación lógica. Pero entonces le pedí que me dijera qué había pedido. Ella simplemente me lanzó una mirada desafiante, y sin decir una palabra más, salió. Decidí no armar un alboroto y no complicarles la vida a los empleados, quienes apenas levantaban la cabeza de la avalancha de órdenes. Le dije: «Está bien, tómalo entonces». Me giré y caminé hacia mi auto, ya resignada a preparar café en el trabajo. Pero la imagen de la mujer, esa frialdad en sus ojos, se quedó grabada en mi mente. Cuando llegué a mi auto, casi me dio un vuelco el corazón, la misma mujer estaba detrás de mí, mirándome con una intensidad perturbadora. «¿Cómo te atreves a acusarme de robar?», gruñó. «Nunca he robado nada en mi vida». Le respondí que no tenía tiempo para discutir y, mientras me subía al auto, ella continuaba lanzándome insultos. Cerré la puerta y pensé que había terminado, que podría simplemente dejarla atrás y olvidarme de este momento absurdo. Pero entonces oí su voz, ahora teñida de un veneno helado. «Toma tu estúpida bebida», dijo. Luego, quitó la tapa y arrojó el contenido sobre mi parabrisas. El café resbaló lentamente por el cristal, teñido del mismo color oscuro de la amargura en su mirada. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se alejó rápidamente. Encendí los limpiaparabrisas, tratando de despejar la vista y de procesar lo que acababa de ocurrir. Salí del estacionamiento sintiéndome todavía desconcertada, con la adrenalina aún recorriendo mis venas. Pero, al llegar al cruce para incorporarme a la carretera, un claxon estridente me sacudió de golpe. Al mirar por el espejo retrovisor, ahí estaba ella, en el auto justo detrás, con la mirada fija en mí, sin parpadear. La vi golpear el volante y comenzar a tocar la bocina sin descanso. Aceleré apenas tuve oportunidad, pero ella también. Me seguía tan de cerca que apenas podía concentrarme. Podía ver su expresión en el retrovisor, sus ojos encendidos de furia, y el claxon que insistía, rompiendo el silencio de la carretera. Así continuó durante varios kilómetros, hasta que, de repente, aceleró,
me rebasó de un tirón y me hizo una seña obscena antes de desaparecer en la distancia. Al llegar al trabajo, me sentía extrañamente exhausta, como si hubiera pasado por algo mucho peor que una discusión en Starbucks. Aún así, preparé una taza de café, aunque no la necesitaba. Esa mañana, no era la cafeína lo que me había despertado, era esa mujer, con su mirada fría y calculadora, y el hecho de que hay personas capaces de llevar su odio a un nivel que nunca imaginé. Desde entonces, he vuelto a ese Starbucks, pero nunca más la he visto. Sin embargo, algo en mí espera no volver a encontrarme con ella. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que, de algún modo, aquella mujer dejó una marca, algo que persiste en las sombras, esperando a que baje la guardia. Soy mujer, y esto me pasó hace unos años cuando estaba en la universidad. Eran las últimas semanas de clases y tenía que estudiar mucho para los exámenes finales. Había un Starbucks entre mi apartamento, que compartía con mi compañera de cuarto, y el campus. A veces iba allí a estudiar porque me concentraba mejor que en nuestro apartamento. La cafeína también me ayudaba a concentrarme. Un día, entré al Starbucks fuera del campus a media mañana. Estaba bastante tranquilo después del ajetreo matutino. Había algunas personas con sus laptops, así que yo también llevé la mía, junto con algunos apuntes y libros. Me senté en una mesa, saqué mis cosas y fui a pedir algo para beber. Luego me puse a estudiar para mis exámenes. Probablemente 1 o 2 horas después, todavía seguía allí, concentrada en mis estudios. Estaba tan absorta que no prestaba mucha atención a mi alrededor. Fue entonces cuando, aparentemente de la nada, se me acercó un hombre. Era alto, algo delgado y mucho mayor que yo en ese entonces. Me saludó brevemente con la mano mientras se quedaba parado al otro lado de la mesa. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba estudiando para mis exámenes finales. El hombre me preguntó si podía invitarme a algo de beber. Le dije que no, gracias, y sonreí cortésmente. Luego señalé la bebida que ya tenía. El tipo dijo, pero ya te la terminaste. De hecho, la había terminado, pero el vaso no era transparente, así que no sé cómo lo supo. Le dije que no quería otra y que estaba bien así. El tipo se quedó allí parado unos instantes y luego se alejó. Volví a mirar mi laptop, pero luego volví a levantar la vista unos segundos después para ver a dónde iba. Se sentó en la esquina opuesta a mí, pero a una distancia considerable. Después de sentarse, inmediatamente levantó la vista en mi dirección, y yo volví a mirar mi laptop. A partir de ese momento, levanté la vista de vez en cuando y lo sorprendí mirándome fijamente varias veces más. Al poco tiempo, decidí irme porque me estaba distrayendo. Sin embargo, ya había estudiado bastante. Me fui y volví a mi apartamento. No tenía más clases ese día, así que me quedé en casa. Mi compañera de cuarto regresó más tarde esa noche y yo seguí estudiando un poco más en mi habitación. Tenía un examen a la mañana siguiente y otro al día siguiente. Alrededor de las 10 de la noche decidí irme a la cama. Mientras me preparaba, llamaron a la puerta de nuestro apartamento. Supuse que sería alguien que venía a ver a mi compañera, posiblemente uno de sus amigos. Mi compañera y yo nos llevábamos bien, pero yo nunca estaba al tanto de todos sus planes. No le di mucha importancia hasta que vino a verme y me preguntó si había invitado a alguien. Le dije que no, y entonces me dijo que había un tipo parado afuera de nuestra puerta. Las dos fuimos a la cocina, donde daba la puerta principal. Miré por la mirilla hacia el pasillo, y el mismo tipo estaba allí parado. Di un salto hacia atrás cuando lo vi. Mi compañera me preguntó quién era, y le conté lo que había pasado antes en el día. No tenía ni idea de cómo había conseguido nuestra dirección. No abrimos la puerta. Volvió a llamar varias veces más. En total, se quedó allí probablemente unos 10 minutos, y se me hicieron eternos. Por fin, se fue. Me fui a la cama, y por suerte, el tipo no volvió esa noche. A la mañana siguiente, hice uno de mis exámenes y volví a casa para estudiar para el examen del día siguiente. Esta vez,
Cuando mi compañera no estaba y yo estaba sola en casa, alrededor de las 5 de la tarde, volvieron a llamar a la puerta. Me acerqué y al mirar, vi al mismo hombre. Esta vez, fue más insistente. Los golpes en la puerta eran más fuertes y rápidos que antes. Era como si supiera que estaba en casa y se frustrara porque no le abría. Luego, incluso intentó abrir la puerta, que estaba cerrada con llave. Estaba aterrorizada. ¿Y si intentaba entrar a la fuerza? Llamé a mi compañera de cuarto y le dije que el tipo había vuelto. Estaba de camino a casa y no quería que se lo encontrara. Él se quedó allí parado frente a la puerta, pero no volvió a llamar. Simplemente se quedó allí parado durante mucho tiempo. Yo seguí vigilándolo, esperando que se fuera. Después de al menos 10 minutos más, finalmente lo hizo. Le dije a mi compañera de cuarto que se había ido, y poco después, ella llegó a casa. Pero ninguna de las dos se sentía segura allí. Por suerte, teníamos unos amigos que tenían una casa de estudiantes no muy lejos, y terminamos yendo allí a pasar la noche. Tenían espacio suficiente para nosotras, y las dos teníamos miedo de que el hombre volviera. Mientras estuvimos en casa de nuestra amiga, el tipo no apareció por allí. De hecho, solo tuve que estar en la universidad 2 días más, y me quedé en la misma casa todo el tiempo. Simplemente no quería volver a nuestro apartamento. Mis padres vinieron durante el día para ayudarme a mudarme del apartamento. Estoy segura de que el hombre probablemente regresó, pero al menos no entró. Todavía no sé cómo supo dónde vivíamos. Debió de haberme seguido, lo que me da mucho miedo, pero no tenía ni idea. Me alegro de no haber vuelto a ver a ese tipo. Trabajaba en un Starbucks hace algunos años. Solo estuve ahí un par de meses. Una noche, cerca de la hora de cierre, estaba trabajando con un compañero. No recuerdo exactamente cuándo cerrábamos, pero creo que eran como las 8 o 9 de la noche. Había un cliente adentro que llevaba un rato ahí. Estaba sentado en una mesa, trabajando en su laptop y tomando un café. Le avisamos que íbamos a cerrar pronto y nos aseguró que para entonces ya se habría ido. El Starbucks en el que trabajaba era un poco tranquilo. No estaba ubicado justo al lado de nada más, estaba un poco aislado. No había ningún centro comercial ni otras tiendas justo ahí, solo un par de kilómetros más adelante. Cuando faltaban 5 minutos para cerrar, de repente apareció alguien en una de las ventanas delanteras. Era un hombre con una máscara de extraterrestre que daba miedo. Yo fui el primero en verlo e hice un comentario a mi compañero, que también lo vio. Al principio nos reímos y asumimos que era alguien haciendo una tontería. Aún así, no voy a mentir, tenía una especie de mal presentimiento. El tipo entonces golpeó la ventana un par de veces muy fuerte. Golpeaba con tanta fuerza que casi me sorprendió que el vidrio no se rompiera. Ya no parecía una broma totalmente inofensiva. El hombre que estaba adentro con su laptop miró y dijo algo como, ¿qué diablos es eso? El hombre de afuera entonces pegó su cara y sus manos contra la ventana y se quedó mirándonos fijamente. Estaba bastante lejos a mi izquierda y yo estaba bastante cerca de las puertas de entrada. Me acerqué y dije que iba a cerrar las puertas con llave porque cerrábamos en 3 minutos y no sabía qué pretendía ese tipo. Luego me acerqué e hice precisamente eso. El hombre de la máscara de extraterrestre se quedó donde estaba y siguió mirando hacia adentro. Escuché a mi compañero y al cliente hablar un poco entre ellos. Se preguntaban qué quería el tipo de afuera y quién era. Tampoco sabíamos exactamente de dónde había salido porque podíamos ver casi todo el estacionamiento desde las ventanas. Los únicos autos que había eran los de mis compañeros, los clientes y el mío. Después de cerrar las puertas con llave, volví detrás del mostrador con mi compañero. Todos observamos al hombre mientras seguía mirando hacia adentro durante aproximadamente 1 minuto más. Luego, se acercó a las puertas e intentó entrar, excepto que ahora estaban cerradas con llave. Entonces golpeó la puerta un par de veces. Me acerqué y le grité al tipo que estábamos cerrados y le pregunté qué quería. No respondió, pero se quedó allí parado bloqueando las puertas.
El cliente que estaba dentro de la tienda ya había guardado su laptop. Entonces dijo, sé que ya cerraron, chicos, pero no me voy a ir con ese tipo ahí parado. Le dijimos que estaba bien y que nosotros tampoco nos íbamos a ir hasta que el tipo de la máscara de extraterrestre se moviera. Lo único que podíamos hacer era esperar. Pasaron unos 5 minutos más. Esto ya se estaba volviendo ridículo. Decidí acercarme a la puerta y volver a gritarle al tipo. Esta vez, le pedí que se fuera. Pero en cuanto empecé a acercarme, el hombre comenzó a golpear la puerta con fuerza. Le dije que tendríamos que llamar a la policía si no se iba. Realmente no quería hacerlo, pero no sabía de qué otra manera sacarlo de ahí. Cuando me aparté de la puerta, finalmente dejó de golpearla. Luego volvió a su postura, oprimiendo su cara y sus manos contra la ventana de vidrio. Todos lo miramos y esperamos a que se fuera. Probablemente 5 minutos después, cuando estaba considerando seriamente llamar a la policía, finalmente se fue. De repente, simplemente se levantó y se marchó. Todos nos alegramos mucho de verlo. El cliente también se fue, seguido de mi compañero y de mí. Miramos alrededor del estacionamiento y de la propiedad, pero no vimos al tipo por ninguna parte. Ninguno de nosotros sabía exactamente de dónde había salido. Pronto, todos llegamos a nuestros autos. El cliente y mi compañero se fueron bastante rápido. Sin embargo, yo me tomé un poco más de tiempo, porque le estaba contando a mi mamá por mensaje de texto lo que acababa de pasar antes de conducir a casa. De repente, sin embargo, levanté la vista y el mismo tipo estaba parado a unos 3 metros de distancia y se acercaba a mi vehículo. No perdí el tiempo y salí de allí lo más rápido que pude. Él en realidad corrió detrás de mí, persiguiéndome hasta el final del estacionamiento. Por suerte, nunca me atrapó y me escapé. Nunca volví a ver a ese hombre. Todavía me pregunto, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Era solo un bromista que llevó las cosas un poco demasiado lejos, o nos habría hecho daño? Me alegro de no haber tenido que averiguarlo. Esta historia ocurrió un soleado sábado por la mañana cuando fui a Starbucks por un café. Soy mujer, y en ese entonces tenía unos 18 años y vivía con mis padres. Vivíamos en un barrio bastante común y corriente, y el Starbucks más cercano estaba a solo 5 minutos en coche. No recuerdo exactamente a qué hora llegué, pero entré y pedí lo de siempre. El interior de la cafetería era bastante típico. Unas pocas personas sentadas en las mesas. Pasé quizás 5 minutos en total dentro. Después de tomar mi café, salí y caminé hacia mi coche en el estacionamiento. Luego lo encendí y comencé a conducir hacia casa. El Starbucks estaba en el límite de la zona residencial donde vivíamos. Tan pronto como salí del estacionamiento, un coche salió justo detrás de mí. No le di importancia hasta que giré en la siguiente calle, y el coche que estaba detrás hizo lo mismo. El giro que hizo el coche fue muy brusco y repentino. Me hizo fijarme en él, pero seguí camino a casa. Cuando llegué a mi calle, el coche giró conmigo. Aún así, pensé que no era posible que me estuviera siguiendo, y seguí hacia mi casa. Cuando llegué a mi calle, el coche giró conmigo. Aún así, pensé que no era posible que me estuviera siguiendo, y me metí en la entrada de mi casa. Nuestra calle era tranquila, pero siempre había gente conduciendo por ella. Cuando me metí en la entrada, el coche que estaba detrás redujo considerablemente la velocidad. Sin embargo, no me siguió hasta la entrada ni se detuvo. Siguió calle abajo. Entré en casa después de eso y me olvidé por completo de la situación. Pensé que todo había sido una coincidencia. Pero horas más tarde. No tenía nada que hacer y estuve en casa todo el día. Cuando llegó la noche, mi hermano me encargó que fuera a recoger la pizza que habíamos pedido. Salí de casa y comencé a conducir hacia la pizzería, que estaba un poco más lejos que el Starbucks. Al salir de la entrada, comencé a bajar por nuestra calle y una vez más vi el mismo coche conduciendo detrás de mí. No podía creerlo. Venía de un poco más allá de nuestra casa. Esto comenzó a preocuparme de verdad.
Me pregunté quién sería el que conducía ese coche. No lo reconocía en absoluto. Cuando llegué a una calle más arriba, giré repentinamente a la izquierda. Luego giré a la izquierda otra vez cuando había recorrido un buen trecho por esa calle. Eventualmente, volvería a mi calle y pasaría por delante de nuestra casa. Cuando llegué a mi calle, aceleré y volví a entrar en la entrada de mi casa. El coche seguía detrás de mí a poca distancia. Llegué lo más cerca que pude de nuestra casa, luego salí y corrí por el jardín delantero hasta la puerta. Al entrar en casa, vi que el coche había acelerado calle abajo de nuevo. Le conté a mi papá lo que había pasado y le mencioné que también me habían seguido antes. Salimos a echar un vistazo, pero quienquiera que fuera ya se había ido. No había mucho que pudiéramos hacer, pero mi papá fue a buscar la pizza en mi lugar. Dijo que no había visto el coche en ningún momento durante su viaje. No salí de casa sola durante los días siguientes, pero cuando lo hice, todo estuvo bien. Nunca más volví a ver ese coche. Sin embargo, todavía me pregunto quién lo conducía y por qué me seguía.